Bienvenidos chicos a Clases MG. En esta segunda parte del video de dinámica nos vamos a enfocar a hablar sobre la descomposición de una fuerza, sistemas, ascensores y planos inclinados. ¿Sí? Comencemos con descomposición de una fuerza. Nosotros tenemos un cuerpo de masa M sobre una superficie horizontal y se va a formar una fuerza diagonal F, la cual genera un ángulo alfa formado con la horizontal. Entonces, tengamos en cuenta que este móvil acelerará también. Pero la pregunta es, ¿esta fuerza moverá al móvil hacia la derecha? En realidad, estrictamente no. Lo que tenemos que hacer es esta fuerza diagonal, formando el ángulo alfa determinado, tenemos que hacer una unión entre el punto de origen del vector con su punto de sentido. Entonces, una vez que nos queda un rectángulo o un cuadrado alrededor de esta fuerza, vamos a descomponerlo en sus ejes respectivos, en su Fi y en su Fx. Cada uno tendrá su fórmula determinada con el ángulo que forma el vector con la horizontal. Fx, como es el lado que forma con el ángulo alfa, entonces se usará el coseno. Entonces, decimos que Fx es igual al coseno del ángulo alfa multiplicado por la fuerza roja, o sea, nuestra fuerza original. Fi lo vamos a determinar de la siguiente manera. Esta fuerza Fi, si la teletransportamos hacia aquí, sería la fuerza opuesta, y cuando usamos lados opuestos usamos el seno. Conclusión, Fi se va a determinar con el seno del ángulo alfa multiplicado por la fuerza original. Simplemente eso. Ahora, aquí tenemos un cuerpo de masa M sobre una superficie horizontal. Entonces nosotros colocamos nuestra fuerza Fi hacia arriba, al igual que aquí, y nuestra fuerza Fx, ya que esta fuerza F original desapareció, ha sido descompuesta en sus vectores Y y X. Entonces también el móvil acelera, pero fíjense con qué acelera, solamente en forma exclusiva con la fuerza Fx. Por lo tanto, si nosotros decimos sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, podemos razonar que la única fuerza que lo mueve al móvil es Fx. Por lo tanto, si nosotros decimos que Fx es igual a ¿qué? A coseno de alfa por la fuerza original, entonces nos quedaría esta fórmula para este caso de ejercicio. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasaría si existiera aparte una fuerza de rozamiento? Entonces vamos a ver esto con fuerza de rozamiento. Fíjense aquí, sería la misma fórmula. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero en este caso, ¿cuál sería la fuerza que lleva al móvil hacia la derecha? Fx. Pero como la fuerza de rozamiento va en contra, menos fuerza de rozamiento. Y si reemplazamos el valor de Fx por coseno de alfa por fuerza, nos quedaría la siguiente fórmula para este tipo de ejemplo. Muy bien. Continuamos chicos con la parte de sistemas. Tenemos un plano horizontal el cual se encuentra un cuerpo de masa A, un cuerpo de masa B. Los dos se encuentran conectados por una cuerda que genera una tensión entre los mismos. Y hay una fuerza F que jala al cuerpo B. Recuerden lo siguiente, si el cuerpo B está siendo jalado por una fuerza, tirado por una fuerza, el cuerpo B se mueve, pero al mismo tiempo arrastra al cuerpo A, porque están conectados por una cuerda. Entonces, a eso se llama sistema, a un conjunto de cuerpos conectados que tienen una sola aceleración. Anoten eso. Bien, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo, para el cuerpo A y para el cuerpo B. Miremos. Ahí tenemos al cuerpo A en forma de diagrama de cuerpo libre. Si el cuerpo A tiene una masa A, hacia abajo, ¿qué tendrá? Un peso. Y ese peso recae sobre la superficie. Por lo tanto, la reacción de la superficie genera la normal. Fíjense que este cuerpo A en realidad no está siendo jalado por la fuerza F, ya que esta jala al cuerpo B. Entonces, una de las preguntas es, ¿quién jala al cuerpo A? Bueno, el que jala o el que tira sería la cuerda tensión. Por eso colocamos la fuerza de tensión. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos estudiar el cuerpo A, haríamos fuerza resultante, o también llamado sumatoria de fuerzas, es igual a la masa del cuerpo A por la aceleración.
Entonces, ¿cuál es la única fuerza que jala A en forma horizontal? La tensión, chicos. La masa de A por la aceleración. Vamos con el cuerpo B. Tenemos ahí el diagrama libre para el cuerpo B. También tiene un peso al igual que A. También tiene una normal al igual que A. Y lo interesante es que tiene una fuerza que lo jala hacia la derecha, que vendría a ser esta. Pero el cuerpo B no está solo. El cuerpo B tiene que jalar indirectamente al cuerpo A mediante la cuerda. Así que la cuerda genera una fuerza hacia atrás, hacia el cuerpo B. Entonces, si nosotros estudiamos la fuerza resultante o sumatoria de fuerzas del cuerpo B, usaríamos la masa de B por la aceleración del sistema, ya que había mencionado que las aceleraciones eran iguales. Por lo tanto, la fuerza que jala a B sería F, pero la fuerza que va en contra sería la tensión. Así que sería fuerza menos tensión y eso sería todo, chicos. Vamos con la parte de ascensores. Lo más importante que tenemos que conocer acerca de los ascensores es que si tenemos una cabina, muchas veces nos pueden colocar en la base del piso una balanza, donde una persona se sube y la cual aplica un peso hacia abajo y la normal va a responder con una reacción llamada normal. Entonces los ascensores se van a enfocar más que nada a estudiar tres tipos de cosas. Ascensores inmóviles sin movimiento, ascensores móviles pero con MRU y ascensores móviles pero con MRV, o sea con aceleración. Comencemos en primer lugar por ascensores inmóviles. En este caso, la persona genera un peso, la balanza responde con una normal y como conclusión que sacamos, que el peso es igual a la normal. Si nosotros nos enfocamos ahora en un segundo caso a un ascensor que sube o baja, pero con MRU, ¿sí? A velocidad constante, ¿qué podemos concluir? Que también tiene un peso. También la balanza responde con una lectura llamada normal. Y podemos concluir que el peso también es igual a la normal. ¿Se entendió hasta ahí? Lo más complejo es estudiar los ascensores que suben o bajan con MRV. Así que vamos a enfocarnos a ellos. Ahí está. MRV para ascensores. Nosotros tenemos que estudiar un ascensor que sube o que baja. Ahí está. Pero si sube, puede subir de dos maneras. Puede subir rápido, por ejemplo, si parte de la planta baja, acelerando, ¿no? Desde el reposo parte. O si sube despacio, ya cuando va a llegar al piso determinado, ya comienza a subir, pero frenando, con una aceleración negativa. Entonces hay que tener en cuenta estos dos aspectos. Ahí tenemos un ascensor que está subiendo rápido. Tenemos a la persona. Recordemos esto, en nuestro planeta Tierra, nuestra masa siempre es la misma y la gravedad siempre es la misma. Por lo tanto, masa por gravedad nos genera peso. Por lo tanto, en el planeta Tierra siempre el peso es el mismo, nunca cambia. Por lo tanto, este niño o este joven tiene un mismo peso, pero como el ascensor está subiendo rápido, o sea, está arrancando desde planta baja hacia arriba, nos va a generar una lectura mucho más grande de normal. Por lo tanto, podemos decir, cuando un ascensor sube más rápido o arrancando con aceleración positiva, ¿qué podemos decir? Que el peso sería menor a la normal. No es que el peso haya disminuido, el peso siempre fue el mismo, lo que pasa es que la normal aumentó. Ahora, si el ascensor está subiendo despacio o más despacio, o sea, frenando o desacelerando, el dibujo sería muy similar, con la misma persona, pero fíjense qué pasa, que los pies de la persona se separan microscópicamente un poquito del piso. El peso sería el mismo, pero la respuesta de la balanza sería mucho menor. Por lo tanto, concluimos que cuando el ascensor sube más despacio, el peso es mayor a la normal. ¿Hasta ahí se entendió? Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría cuando baje el ascensor? Los mismos casos. Puede bajar más rápido si el ascensor ya está arriba en un piso, ¿sí? Por ejemplo, el quinto, y quiere bajar ahora a planta baja, entonces
el ascensor arranca, va más rápido, acelera hacia abajo. O también se puede estudiar más despacio. Cuando el ascensor está a punto de llegar a planta baja, ya tiene que ir frenando, o sea, bajando más despacio. ¿Se entiende esta idea? Muy bien. Ahí tenemos al mismo ascensor. Ahora miren al personaje. Esta persona está dentro del ascensor bajando más rápido. El peso es el mismo y como se separa microscópicamente sus pies de la balanza, por lo tanto la respuesta de la normal también es menor. ¿Qué conclusión sacamos? Que el peso es mayor a la normal. No es que el peso haya aumentado, sino que la normal disminuyó. Ahora, como último ejemplo tenemos aquí. Tenemos a la persona nuevamente, pero fíjense que sus pies presionan mucho la balanza, porque cuando un ascensor baja despacio, ¿sí? Como que el piso subiera un poco más y los pies comenzarían a bajar un poco. El peso sigue siendo el mismo, pero la respuesta de la balanza sería mucho mayor. Conclusión, el peso sería menor a la normal, ¿sí? Vuelvo a repetir que el peso nunca cambia. Nunca cambia en ninguna de las partes. Lo único que cambia es la respuesta de la balanza, o sea, la normal. Copien este esquema, memorícenlo muy bien porque es uno de los temas más preguntados en el primer parcial de biofísica. ¿Listos? Seguimos. Vamos a hablar ahora de plano inclinado. Lo más importante que tenemos que conocer sobre plano inclinado es que el plano inclinado en sí siempre va a ser un triángulo rectángulo que forma un ángulo de 90 grados con la horizontal. Ahora, siempre vamos a tener en cuenta este ángulo, el ángulo que forma con el piso, ¿sí? Que le vamos a llamar ángulo alfa. En este momento nosotros tenemos un cuerpo, en este caso circular, puede ser cuadrangular, lo que sea, que como tiene una cierta masa, por lo tanto podríamos hablar de que tiene un cierto peso. Y el peso siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, hacia la parte de la base. Por lo tanto, si el cuerpo se desplazaría, ¿sí?, hacia la base de este plano inclinado, siempre el peso seguiría vertical hacia abajo. Bueno, acá tenemos el peso ya más grande. ¿Y qué hacemos? Tenemos que descomponerlo, ya que en realidad el móvil se mueve de esta manera y el peso va de esta otra. Entonces no se puede estudiar así. Conclusión, para descomponer la fuerza, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que unir justamente el origen del peso y, en este caso, el sentido. Pero se puede unir de muchas maneras. En este caso se tiene que unir formando lados paralelos al plano, ¿sí? Entonces, aquí está el ángulo alfa. Yo le he cambiado de posición porque trigonométricamente se puede hacer. Y bueno, ahí se forma el PI y se forma el PX. Listo. Una vez que tenemos la descomposición de la fuerza peso, nosotros podemos esquematizarla en nuestro siguiente dibujo. Pero tenemos que conocer también que el PX vale seno de alfa por peso. ¿Por qué el PX? Recordemos que el PX, si lo teletransportamos a este lugar, sigue siendo el opuesto del ángulo. Por lo tanto, se usa en el PX, en este caso, seno de alfa por el peso. Ahora, si nosotros estudiamos el PI, en este caso sería el coseno porque forma parte del ángulo, forma el lado, digamos, adyacente. Por lo tanto, PI coseno de alfa por el peso original. Ahora sí, aquí dibujamos nuestras fuerzas descompuestas. Ya no existirá nuestro peso vertical, sino ahora lo hemos descompuesto en un PX y en un PI. Y ahora el móvil se va a desplazar de igual manera. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si estudiamos con sumatoria de fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración, la única fuerza que lo mueve a este móvil va a ser PX. Por lo tanto, PX equivale ¿a qué? Al seno de alfa por el peso original. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Ahora desaparece todo lo que hemos explicado. Recuerden lo siguiente. Recuerda que la normal es perpendicular a la superficie. ¿Cuál es la superficie en este caso? Esta, el plano inclinado.
y por lo tanto la normal es perpendicular, formando un ángulo de 90, porque es la respuesta del piso. Entonces concluimos que la normal es la reacción del PI, no estrictamente del peso. ¿Se acuerdan que el peso se descomponía en PX y PI? Bueno, la normal es la reacción del PI en sí misma. Por ejemplo, acá, si nosotros colocamos, no en plano inclinado, sino en plano horizontal, recordemos que el peso era masa por gravedad y la reacción del piso era la normal. ¿Sí? Perfecto, chicos. Continuamos. Si nosotros tenemos un plano inclinado, pero nos dan la altura, nos dan como dato la altura, y no tenemos el desplazamiento delta X, entonces es un gran problema. O al revés, si nos dan el desplazamiento pero ahora no nos dan la altura, es otro gran problema. Por lo tanto, la trigonometría para nosotros tiene una gran solución. Recordemos lo siguiente. Seno de alfa, el seno de este ángulo, sería cateto opuesto, o sea, lado opuesto, dividido la hipotenusa, que vendría a ser la distancia de este lado. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos? Que el seno de este ángulo que nos dan es igual a la altura del plano inclinado dividido el desplazamiento o la distancia del plano inclinado. Suficiente con eso. Ahora, hay que tener en cuenta que si el móvil se desplaza sin rozamiento de superficie, una de las grandes preguntas es ¿con cuánto acelera? Bueno, tengan en cuenta esta fórmula. La aceleración en plano inclinado sin rozamiento es seno de alfa multiplicado por la gravedad. ¿Qué significa? Recuerda que todo depende de la pendiente del plano inclinado, o sea, depende del ángulo. Mientras más ángulo, mayor aceleración. Fíjate, no es lo mismo este ángulo, que prácticamente es mayor a 45 grados, que este ángulo, que es menor capaz a 45 grados. Por lo tanto, si yo tengo una pelotita aquí y otra pelotita acá, ¿cuál caerá más rápido? Caerá la pelotita, no la que tiene mayor masa en el rozamiento, sino la que tiene mayor grado de inclinación, o sea, esta, ¿no? Tengan en cuenta, a mayor ángulo, mayor aceleración y por lo tanto, más rápido se va a desplazar por el plano inclinado. ¿Sí, chicos? Bueno, la verdad que muchísimas gracias por ver nuestros videos. La verdad que tenemos más de 100 suscriptores en este momento. La página realmente está tratando de ayudarlos de la mejor manera. Suscríbanse, apóyennos para que nosotros también podamos apoyarlos de la mejor manera. Visítenos en Facebook y la verdad que es un placer apoyarlos. Hasta pronto, chicos. Un fuerte abrazo.